Bueno, ¿qué tal estáis hoy? ¿Cómo se ha presentado el día hoy? Bien, ¿no? Lluvioso, pero espero que con ganas de ser confrontados. Porque mi intención esta mañana aquí, el compartir con vosotros estas palabras de Jesús que Antonio ya ha leído, es justamente que nos sintamos todos confrontados. Y lo primero que quiero contaros es, ya lo conocéis, ¿no? Sabéis quién es Ismael. Hace unos días estaba en la oficina y en casa repasando unas notas de la asignatura de grado de teología, y resulta que él bajó, sigilosamente bajó, se puso al lado mío y dijo: hola papi, ¿me das un abrazo? Y digo: hombre Ismael, ¿cómo no te voy a dar un abrazo? Le di un abrazo. ¿Me das un beso? Y le di un beso y empezó a preguntarme: papi, ¿qué estás mirando? Le expliqué lo que estaba mirando y él como que se interesó mucho, ¿no? Se sentó ahí al lado mía, se interesó, empezó a mirar. A mí me resultó extraño porque estaba mirando las notas de griego, o sea que no creo que a mi hijo le interese mucho el griego antiguo. Así que después de un tiempo, unos minutos, le digo: oye Ismael, tú realmente quieres algo de mí, ¿verdad? ¿Tú quieres alguna cosa? Y él me miró y me dijo: no, papi, yo no quiero nada. Yo conozco ya a mi hijo, ¿no? Y normalmente los niños no son como los adultos, se les notan más las cosas, ¿no? Así que después de preguntarle, lo tuve que preguntar una vez más solamente, él me dijo: sí papi, vengo a que me prestes algo electrónico, ¿no? Venía buscando o la tableta o el teléfono, ¿no? Y es lo que pasa a veces, ¿no? Vamos a veces a las personas manifestando una intención, pero realmente lo que hay dentro de nosotros es diferente, ¿no? Y en este pasaje vamos a ver que Jesús nos habla justamente de este aspecto. Jesús nos va a enseñar sobre la importancia de nuestros compromisos verbales. Y lo primero que vamos a hacer es ver exactamente qué es lo que estaba enseñando Jesús. Antes de mirar esto, merece la pena que veamos dos cosas, dos observaciones del texto que son importantes. Y la primera de ellas es preguntarnos por qué Jesús se empeña, en todo este bloque que venimos recorriendo del Sermón del Monte, por qué Jesús se empeña tanto en explicar la ley. Porque parece que se pone un poco pesado con esto, ¿no? ¿Por qué quiere explicar otra vez la ley? ¿Por qué hace esto? Y si te das cuenta, Jesús en todo el Sermón del Monte dedica justamente al hecho de explicar la ley, le dedica un trozo muy grande. Por lo tanto, si Jesús hace esto, es porque para él era importante. De hecho, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos hagan caso, somos muy repetitivos y le decimos las cosas una y otra vez, ¿no? Entonces, para Jesús es importante el hecho de que la ley se conociese bien, correctamente, se entendiese bien. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión esencial que no podemos olvidar, y es que la ley nos ayuda a ser conscientes del pecado, a entender el pecado. Es más, una comprensión incorrecta de lo que Dios dice en su ley nos va a llevar a tener una visión pobre y deficiente de lo que significa el pecado y concretamente de lo que es nuestro pecado. ¿De dónde está nuestro pecado? Es decir, una visión pobre y deficiente de nuestro pecado tiene como consecuencia que no nos va a dejar entender cuál es la profundidad de nuestro problema y la gran necesidad que tenemos de que alguien nos rescate de él. Por eso para Jesús es tan importante que ellos entendiesen la ley y que nosotros la entendiésemos también. El segundo aspecto, antes de entrar en el texto, está relacionado con lo que Jesús ha ido explicando anteriormente y que hemos estado viendo. Jesús ha hablado de homicidio, leímos y estuvimos dedicándole un tiempo, habló también del adulterio, habló del divorcio, y estas tres cosas son cosas importantes para nosotros, son cosas llamativas, ¿no? Son cosas que vemos que es necesario dedicar tiempo para explicar estas cosas. Ahora, ¿por qué Jesús, de pronto, en medio de estos tres grandes temas importantes, por qué Jesús se detiene a tratar algo que aparentemente no es importante? ¿Por qué hace eso Jesús? Y Jesús hace eso porque no se trata de un tema de inferior categoría, sino que Jesús lo pone al mismo nivel que el homicidio, que el divorcio y que el adulterio. Es más, lo que dice justamente la Biblia respecto a esto es que las palabras que salen de nuestra boca, que es de lo que trata Jesús aquí, habla de los juramentos, pero habla de lo que sale de nuestra boca, dan evidencia
de lo que hay justamente dentro de nosotros. Es decir, manifiestan cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Por eso, para Jesús es un asunto de mucha importancia y para nosotros lo tiene que ser también. Porque realmente la vida de una persona creyente, de un cristiano, es una vida espiritual y necesitamos saber evaluar cómo estamos espiritualmente, lo necesitamos. Así que, si vamos al texto y hacemos un resumen de lo que Jesús está tratando aquí, tratamos de bosquejar lo que él está explicando para que entendamos cuál era el problema, es lo siguiente, para que entendamos lo que estaba pasando. Los fariseos y los maestros de la ley, lo que estaban enseñando era justamente lo que habían recibido de Moisés. Y lo que habían recibido de Moisés y de otros escritos del Antiguo Testamento era que cuando ellos prometían algo y ponían a Dios por testigo, que eso es el significado de jurar, de prometer, estaban comprometidos a cumplirlo. Cuando Dios estaba involucrado, estaban comprometidos, o sea, estaban obligados a hacerlo. Si no lo hacían, era pecado. Ahora bien, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús habla del cielo, de la tierra, de Jerusalén? Lo que estaba pasando es que realmente estos maestros de la ley, estos expertos, lo que habían hecho era construir un sistema de atajos que les permitiera salir siempre bien parados, aunque no cumpliesen. Entonces, para ellos, la ley de Moisés la habían adaptado y habían dicho, se podía parafrasear de esta manera: cada vez que das tu palabra, cada vez que vas a dar tu palabra, cada vez que vas a prometer algo, asegúrate de que buscas una forma de no cumplirla, que puedas no cumplirla y además que quede bien. Eso era lo que había en su interior. Realmente ellos partían del hecho de que no iban a cumplir, ¿no? Y realmente lo que Jesús está diciendo aquí es que pensar de esta manera, como ellos estaban pensando, tiene una motivación impura y sucia, nace de una motivación de un corazón sucio. Es decir, tiene un origen maligno y pecaminoso. Es pecaminoso pensar de esta manera, actuar de esta manera. Y quizás, no sé si cuando vosotros erais pequeños, no sé si os pasaba, yo me acuerdo cuando era pequeño, sobre todo en el contexto de la iglesia, ¿no?, que se solía decir, puedes prometer pero no puedes jurar, porque jurar es pecado. No sé si lo había escuchado alguna vez, yo lo he escuchado, ¿no? Y realmente Jesús no estaba diciendo esto. Jesús no estaba prohibiendo jurar. Porque vemos en la Biblia, concretamente lo vemos en el Antiguo Testamento y en otros lugares, incluso Dios mismo, Él se compromete, Él pacta, un pacto es un juramento, Él jura, incluso Abraham también jura, y no son condenados por hacer esto. Sino lo que Jesús está denunciando exactamente es el hecho de que prometamos algo, pero que sabemos de antemano que no queremos cumplir o que no vamos a cumplir. Es más, cuando hacemos esto, cuando nosotros juramos o prometemos, lo que estamos poniendo de manifiesto es que nuestra palabra no es suficiente. No es suficiente la veracidad de nuestra palabra, sino tenemos que de alguna manera añadirle algo a nuestra palabra. ¿Por qué? Porque planteamos que de principio no somos veraces, pero no nosotros, sino también a las personas a las que juramos y a veces obligamos que juren o que prometan, ¿no? Así que prometer de esta manera realmente lo que hace es satisfacer mi propio deseo mediante una mentira. ¿Por qué satisface mi propio deseo? Porque mi deseo realmente es no cumplir. ¿Y cómo no cumplo? Pues realmente mintiendo. ¿Y cómo miento? Prometiendo algo que no voy a cumplir, ¿no? Realmente eso lo que me lleva es a satisfacer un deseo propio e interno, egoísta obviamente, que es no cumplir. Por lo tanto, como ya he dicho anteriormente, lo que Jesús está enfatizando y enseñando es la importancia de ser fiel. Jesús está hablando de que ser fiel, de que cumplir lo que prometemos tiene una importancia, más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos, al nivel del homicidio, del adulterio y de otras cosas que pueden parecer más feas, pero todas están al mismo nivel. Y por eso Jesús dice y se ocupa de aquellas personas que son fieles, es decir, las que son capaces de decir sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Justamente como hemos visto en los versículos que hemos leído anteriormente. Ahora, es interesante que nos paremos y veamos algunas cuestiones que tienen que ver con el hecho o con las cosas que identifican cuando una persona es fiel.
¿vale? Y esos son 4 puntos que vamos a ver respecto a eso, ¿no? ¿Cuándo es una persona fiel? ¿Cuándo soy una persona fiel? ¿Vale? Y la primera de ellas tiene que ver con lo que veis en la pantalla. Soy una persona fiel cuando digo la verdad, aunque me suponga perder algo valioso. Y mi pregunta para vosotros ahora es, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Se presenta una situación y ¿por qué respondemos justamente en incoherencia con lo que estamos pensando? La mayor parte de las veces no decimos la verdad porque queremos evitar algo, queremos evitar tener que pagar el precio de justamente decir la verdad. Por eso mentimos. Ese precio que tenemos que pagar puede ser o bien el dinero. A mí hace un tiempo se me cayó el iPad al suelo y yo había contratado una póliza de garantía, entonces si se rompía me cubría el iPad y me daban un iPad nuevo, ¿no? Una tableta nueva, y el iPad se me cayó, se me cayó y se rompió una esquinita. Claro, la póliza dice que si el dispositivo se queda inutilizado, sí me dan uno nuevo. El iPad funcionaba, pero tenía la esquinita. Entonces, la tendencia natural es, rompo el iPad y me dan uno. Ahora, moralmente, realmente no quiero pagar lo que cuesta arreglar el iPad, quiero que lo pague otro, por eso miento, por eso busco la forma de mentir, y obviamente si yo la tienda no le voy a decir que lo he tirado yo, y que lo he roto yo, voy a decir que se ha roto solo, ¿no? Por eso hay una tendencia natural en no querer pagar, mentimos por no querer pagar lo que supone decir la verdad. Para nosotros es más importante no despojarnos de algo o conseguir algo que entregarlo, ¿vale? Y esto no es una cosa nueva, o sea, esto es algo que sabemos que, por ejemplo, le pasó a Abraham. Esto es algo que a Abraham le pasó. ¿Os acordáis, Abraham, la primera vez cuando iba con Sarai, ¿verdad? Y fue a Egipto y se encontró con alguien. ¿Y sabéis lo que le pasó? Eso está en Génesis 12, del 10 al 13. No lo vamos a leer, lo voy a parafrasear. Pero lo que ocurrió es que Abraham llegó allí, se presentó en Egipto y vio lo que había. ¿Y sabéis lo que pasó? Temió por su vida. Y prefirió mentir, decir que Sara era su hermana, a tener que pagar el costo de poder perder la vida, ¿verdad? Él le pasó exactamente lo mismo que me pasó, o que me podía haber pasado a mí con el iPad, ¿no? Así que cuando estoy tentado a mentir, cuando llega el momento y se presenta la ocasión y estoy tentado a mentir, debo hacerme la siguiente pregunta. Esta pregunta nos va a ayudar a descubrir cosas dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estoy tratando de evitar con mi mentira? ¿De qué estoy tratando de salvarme con mi mentira? ¿No quiero quedar mal con otras personas? Si es así, realmente lo que estoy siendo es orgulloso. Porque amo mi imagen, quiero que mi imagen sea mejor. Quiero que las personas me tengan en estima. Por eso no quiero quedar mal, por eso me da miedo quedar mal. Me da miedo perder eso, porque es mi tesoro. No quiero que me hagan daño. ¿Por qué miento? Porque me van a hacer daño, prefiero decir una mentira. O sea, estoy centrado en autoprotegerme, busco protegerme por encima de todas las cosas. Amo mi seguridad, mi tranquilidad. Lo que suele llamarse el círculo de comodidad, de confort, el círculo de confort lo amo. Y no quiero perderlo. No quiero gastar dinero, como me pasó a mí con la tableta, me podría haber pasado. Y por eso miento. Realmente amo el dinero, soy un egoísta, quiero acumular dinero. Amo mi dinero por encima del resto de las cosas. Otro aspecto de una persona fiel es cuando la persona fiel es capaz de decir no. Es más, Jesús en el texto, como hemos leído, en el último versículo, Jesús no dice que decir no esté mal. No está diciendo eso. Si leímos el texto, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús dijo es que debíamos decir sí cuando era sí y decir no cuando es no.
hacer lo contrario es pecado. Decir una cosa, pero justamente, internamente, estar pensando justamente lo contrario, es una actitud, como ya hemos dicho, pecaminosa. Nace de un corazón impuro. De hecho, tendría que preguntarme qué es lo que me está moviendo a responder así. Y puedo pensar que deseo, a lo mejor estoy deseando ayudar a una persona, que realmente amo a la persona, que quiero ayudarla, pero puede que realmente lo que esté amando es que me vean como una persona que ayude. Cuando la motivación no es una motivación pura, obviamente mis acciones están movidas por cosas que no son puras, ¿no? Es más, Jesús, en Mateo 6.1, nos habla, justamente está hablando a los escribas, está hablando de los escribas y de los fariseos, y está justamente diciendo lo mismo. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, debemos ser conscientes de que hay una tendencia en nosotros a hacer esto, y debemos cuestionarnos cuando esto sale en nosotros. Porque podemos estar actuando de una forma externamente correcta, pero realmente somos movidos por algo que es pecaminoso. De hecho, Jesús denuncia en este texto de la misma forma esta práctica, ¿no? Decir siempre que sí es tan sutil y pecaminoso como ser un orgulloso. Exactamente igual. Prefiero decir sí para no quedar mal, y actúo como un hipócrita. Digo que sí, pongo buena cara, pero por dentro no dejo de quejarme. Y esto es, ¿cuántas veces te has comprometido a algo con una persona, con alguien, ¿verdad? Y realmente te has comprometido, pero por dentro sale fuego de ti, estás echando pestes, ¿no? Otra vez tengo que hacer esto y hay que ver y me toca a mí siempre, pero cuando te ves la cara estás feliz. Sí, sí, bueno, yo voy a hacerlo, sí. Esa es una realidad que vivimos nosotros constantemente, ¿no? Es más, cuando una persona dice: es que no puedo decirte que no, le pides algo a alguien y te dice: no, es que no puedo negarme, probablemente en realidad lo que está diciendo dentro de sí misma es: quiero quedar bien contigo, por eso no puedo decirte que no, por eso no puedo ser sincero, por eso me siento obligado a decirte que sí, pero realmente lo que me mueve es una actitud de orgullo interna que ama quedar bien contigo más que decir la verdad. Además, esto da toda la impresión hacia el exterior de que soy una persona muy buena y que siempre estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo, pero realmente está ocultando lo que ya he dicho, ¿no? Que soy una persona orgullosa. Perdón. Otro aspecto de una persona fiel es cuando no hace diferencia de personas. Cuando no hacemos diferencia de personas. Cuando no hacemos categorías, no categorizamos a las personas. Cuando tú te comprometes a hacer algo a alguien, a ayudarla, o ofrecer tu ayuda a otra persona, ¿eres imparcial? ¿Te da igual quién sea? ¿No te importa quién te lo pida? Es decir, si tu jefe te pide algo, o un cliente valioso, te pide algo, ¿das un salto y respondes instantáneamente? ¿Saltas como un muelle y le ofreces los servicios y lo ayudas, te acercas, te desvives, buscas? ¿Lo haces por un jefe, por un cliente? ¿Llegas al trabajo media hora antes que ninguna otra persona y te vas media hora después? ¿Trabajas desde casa? Es más, atentos, vas al trabajo aunque llueva, aunque haga frío, aunque tengas un poquito de fiebre. ¿Y qué pasa cuando se trata de ser puntual, por ejemplo, para llegar a una reunión en la iglesia? Yo sé que es un ejemplo típico, pero ¿qué pasa cuando se trata de llegar puntual aquí? ¿O qué pasa cuando se trata de ayudar en casa? También nos puede pasar lo contrario, que seamos muy buenos en casa y en la iglesia y muy malos en el trabajo. Puede pasarnos exactamente lo mismo. Con mis amigos soy el primero que cumple, el primero que llega, el primero que prepara, el primero que se sacrifica, pero con mi familia me escondo donde sea o me hago el longhi para zafarme. Me hago un tonto, como que no va el asunto conmigo. Me pide algo, alguien que es importante para mí, una persona que yo aprecio, y automáticamente respondo con gozo, con alegría, ni me lo pienso. Ahora,
Me pide sacar la basura a mi esposa o mis padres y ahí se puede quedar la basura hasta que los gusanos crezcan, les salgan patas y las lleven ellos mismos al contenedor. Es triste, pero es así. Hacemos diferencia de personas. Y hacemos diferencia de personas en conformidad a nuestras conveniencias, a lo que nos interesa. La conducta no es lo mismo que el carácter. La conducta es lo que hacemos, lo que se ve, lo que manifestamos cuando actuamos, esa es nuestra conducta, pero el carácter es lo que somos. El carácter es lo que hay dentro de nosotros. Todos podemos mostrar una conducta fiel cuando nos interesa. Como se dice aquí en Málaga, cuando soy un convenido, soy el mejor. Cuando hay algo que me motive, que me empuja y que quiere y que deseo con pasión, soy el más comprometido. Es más, esto les pasa mucho a los que están sacándose el carnet de conducir. Para sacarse el carnet de conducir hay que estudiar. En mi época había que estudiar, supongo que hay que seguir estudiando, no lo sé. Pero en mi época había que estudiar bastante. Había que estudiar además cosas extrañas, ¿no? Mecánica, unas cosas que realmente, a la hora de la verdad, bueno, hoy en día luego no te hace mucha falta, porque se te rompe el coche y tienes que llamar al taller a que venga por él, ¿no? No puedes ni moverlo. Pero independientemente de eso, cuando uno está sacándose el carnet de conducir, no le importa estudiar. Es más, yo me llevaba el libro a todos sitios, y lo tenía allí y lo leía. Y no tenía ningún problema, nadie tenía que obligarme. Ahora, cuando hay que estudiar para un examen en el instituto, la cosa cambia, ¿eh? Casi los padres tienen que sacar una pistola y apuntarte a la cabeza y obligarte allí a que te pongas a estudiar. ¿Sabes lo que pasa? Que tener el carnet de conducir me da una reputación y me da libertad. Me da una identidad. Eso me promete más felicidad que lo otro. Eso me promete más felicidad y me tiro de cabeza a eso. Y lo mismo pasa en casa, ¿no? Invitamos a alguien y va a venir alguien a casa y madre mía. Nos ponemos a limpiar la casa, a colocar las cosas. Es más, levantamos la escobilla del váter y limpiamos debajo. Eso no se levanta nunca. Y sabemos que va a venir alguien y sabemos que nos va a mirar, pero lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos que las personas piensen que somos los más limpios, que tenemos la casa más limpia. Nuestra identidad está puesta en eso. Hacemos diferencia porque nos conviene, porque nos interesa. Seguramente hoy más de uno va a limpiar debajo de la escobilla del váter cuando llegue a casa. Santiago nos recuerda, y en estos versículos nos recuerda justamente, nos habla de una iglesia donde actuaban con favoritismo porque eran unos convenidos. ¿Por qué? Porque les convenía, porque había esa realidad, ¿no? Y Santiago denuncia esto. Y es un texto del 1 al 9, es largo, pero vamos a leer solamente los versículos del 1 y el 8, que dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús con una actitud de favoritismo. Y luego en el 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Cuando actuamos de esta manera, estamos manifestando, estamos despreciando lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Estamos actuando de una forma que no glorifica a Dios. Realmente estamos manifestando lo que hay dentro de nosotros. Y por desgracia, esta es una realidad que constantemente vemos dentro de nosotros mismos. Y el último aspecto que tiene que ver con una persona fiel es cuando esa persona encuentra su principal motivación en Cristo, en Jesús, y no en las personas. ¿Por qué una persona, por qué nosotros dejamos de ser fieles? ¿Por qué dejamos de ser fieles en lo que decimos? ¿Por qué dejamos de ser fieles a Dios? Jesús, en Mateo 24, cuenta una parábola donde un señor deja a cargo sus cosas a un siervo. Y dice en el versículo 48, pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi señor tardará. Y el texto está en el contexto en el cual Jesús está hablándole a sus discípulos del ministerio,
que había sido delegado en ellos, y de la venida de Cristo, del fin de los tiempos. Pero el texto, lo interesante y lo importante es que nos informa qué es lo que ocurrió para que ese siervo dejase de ser fiel. Y nos dice el texto que ese siervo dejó de ser fiel cuando dejó de pensar en su Señor. Cuando dejó de estar motivado por lo que el Señor era para él. Es más, el Señor le había dado el privilegio de hacerse cargo de todo lo que era suyo. Eso era un privilegio, una responsabilidad, pero era un privilegio. Es más, prácticamente lo estaba tratando como su hijo, porque le había dado sus cosas para que él se encargase de cuidarlas, ¿no? Y de manejarlas. Es más, las siguientes parábolas que hay, Mateo 25, las 10 vírgenes y los talentos, son similares en el contenido de esta, ¿no? Hablan de lo que ocurre cuando nos olvidamos del Señor. Es más, todo compromiso está motivado por algo. Todo lo que hacemos, seamos conscientes o no de ellos, todo lo que haces, todo lo que estás pensando ahora mismo, todo lo que hay dentro de ti está motivado por algo. Hay algo que empuja a eso. Sin una motivación que cautive nuestros corazones, es imposible que pueda existir compromiso. Y además un compromiso duradero es imposible. Es por eso que solo cuando experimentemos la pasión por Cristo, cuando descubramos lo que es Cristo para nosotros, lo que ha hecho por nosotros, esto va a producir de forma progresiva la necesidad de ser fieles a Él. Y vamos a ir finalizando con las conclusiones de lo que Jesús nos está diciendo aquí, ¿no? Después de haber entendido lo que Jesús está diciendo, después de haber entendido que Jesús no está diciendo que tengamos que cumplir cuando involucramos a Dios en nuestras promesas, sino que Dios está involucrado siempre que nos comprometemos con una persona. Estamos comprometidos con nuestras palabras y con Dios, independientemente de si lo mencionamos a Él o no. Y que pensar en decir cosas y prometer cosas con una motivación que nace justamente de quedar bien con las personas es algo pecaminoso. Cuando pensamos en cómo zafarnos interiormente poniendo excusas, es una actitud pecaminosa. Entonces, a la luz de esto, y a la luz de lo que Jesús está diciendo, que es que debemos ser personas fieles, lo más tentador sería que yo terminase aquí diciendo: bueno, Iglesia del Cónsul, ya sabéis, sed fieles. Jesús está diciendo que tenemos que ser personas fieles y que si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Eso es lo que Jesús está diciéndonos. ¿No es eso lo que Él está enseñando? ¿No es eso lo que Dios quiere realmente? Queridos jóvenes y amigos y Iglesia del Cónsul, necesitamos recordar antes una cosa. Lo primero, que estamos equivocados si salimos pensando eso de aquí. Y lo segundo, recordar lo que dijo Jesús unos versículos antes. En el versículo 20 del capítulo 5. Jesús le dijo a sus oyentes que lo que Dios espera de ellos es que sean mejores cristianos que los mejores cristianos. ¿Os acordáis lo que dijo en el versículo 20? Jesús le decía que la justicia tenía que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. En nuestro idioma, Jesús espera que seamos mejores cristianos que los mejores cristianos. Para que entiendas un poco lo que está tratando de decir Jesús, Jesús lo que está diciendo es que está diciendo que si nosotros vamos a una academia de inglés, debemos matricularnos, en esa academia de inglés solamente nos van a aceptar si nuestro inglés es mejor que el de un inglés nativo que esté estudiando filología inglesa en Inglaterra. Si nuestro inglés no es como ese, no vamos a entrar en la academia. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los fariseos, a los escribas y a la gente que estaba ahí escuchando, y lo está diciendo a nosotros. Es más, el objetivo del Sermón del Monte es que descubramos, ese es el objetivo de Jesús, que descubramos dentro de nosotros que tenemos un fariseo. Ese es el objetivo, confrontarnos con esa realidad, confrontarnos con el hecho de que pensamos que no tenemos problema con esto, que no tenemos problemas con nuestra fidelidad.
El Sermón del Monte nos confronta con la realidad de que constantemente nuestras palabras, nuestras promesas, las situaciones que vivimos en nuestra vida, etcétera, etcétera, van a sacar a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, lo que de verdad estamos amando en ese momento. Es más, si aún no te has convencido, si tú estás ahí sentado escuchándome y no te has convencido y piensas que tú no tienes este problema, quiero decirte que pensar así confirma que sí que lo tienes. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es más, Juan nos recuerda a todos que tenemos este problema, recuerda a todo el mundo, a todos. A la luz de lo que Jesús acaba de enseñar, debemos preguntarnos, ¿cumplimos todo lo que prometemos realmente? Cuando lo cumplo, ¿lo hago realmente porque me proporciona algo? ¿Porque es un vehículo para mi felicidad? ¿Lo hago en ese sentido? ¿Lo hago porque alcanzo algo que deseo? Cuando digo que sí o que no, ¿es realmente coherente? ¿Soy sincero? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿O soy un hipócrita? Todos utilizamos la boca, las palabras y las promesas, que son regalos de Dios, que es algo que Dios nos ha dado constantemente, y además es un regalo que Dios nos ha dado para expresar su grandeza. Por eso Dios nos dio la capacidad de hablar y de reflejar aspectos de su propio ser. Pues constantemente utilizamos eso que Dios nos dio para glorificarlo, para hablar de lo grande que es Él, maravilloso que es Él y lo maravilloso que es Cristo en nuestra vida. Lo tratamos justamente para satisfacer, para buscar y tratar de satisfacer lo que realmente deseamos. Santiago en el capítulo 4, os invito a que lo leáis en casa, justamente expresa esta realidad. Ahora bien, si nos quedamos aquí, nos quedaremos a la mitad del mensaje. Lo que Jesús trata de que entendamos es que necesitamos ver cuál es nuestra verdadera condición, como decía al principio, conocer cuál es nuestra condición de pecado, cómo somos realmente. Jesús lo que quiere hacer es abrirnos los ojos. No quiere dejarnos ciegos, no quiere dejarnos desesperados, sino quiere abrirnos los ojos para que nos dirijamos a Él. Ahora, ¿por qué el deseo de Dios es que seamos siempre fieles a lo que decimos? ¿Por qué? Déjame decirte una cosa. Dios siempre cumple lo que promete. La Biblia da testimonio. Dios promete una cosa y la cumple. Dios no busca la forma de zafarse. Dios no se desdice. Dios dice una cosa y Dios la cumple. Pero no solo eso, sino que Dios cumplió, Dios cumple y está cumpliendo ahora mismo en tu vida y Dios cumplirá. Dios es así. Dios no busca escapar de su compromiso. Él le dice algo y luego, si le conviene, si le pagan más en otro sitio, si hace calor, si hace frío, cambia de opinión. No es como nosotros. Dios no es como nosotros. No es como nosotros. Es una buena noticia. Dios no es como nosotros. Dios quiere mostrarnos cómo es Él realmente. Y que eso nos toque y nos profundice en el corazón. Dios quiere romper nuestros duros corazones como estamos cantando hace un momento. Quiere que su palabra y su verdad rompan nuestro duro corazón. Para que nos encontremos en una situación de pobreza espiritual, que es justamente el principio del Sermón del Monte. Que seamos inundados por su perdón y su paz, para que fruto de esta experiencia, fruto de experimentar su perdón y su paz en nuestras vidas, nos lleve a amarlo y necesitarlo cada vez más y más. Es un proceso, pero eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios, en el principio de los tiempos, prometió que haría algo. Libro de Génesis. Él les prometió a Adán y a Eva, que por cierto, no sé si lo habéis pensado una vez, pero Adán y Eva no cumplieron. No cumplieron. Dios los creó con un propósito y ellos no cumplieron. Desconfiaron de Dios, no fueron fieles. Pues Dios les prometió a ellos que enviaría a alguien para arreglar las consecuencias dramáticas, eternas y merecidas de su infidelidad. Era la muerte eterna, eso es lo que merecíamos. Y Dios, a pesar de que Adán y Eva fueron infieles, Dios se comprometió. ¿Has pensado alguna vez que Dios, en esa promesa, en ese compromiso, en ese juramento que hizo consigo mismo, lo mantuvo hasta el final a pesar del precio que tuvo?
¿Has pensado alguna vez que Dios ha sido capaz de perjudicarse a sí mismo? Sí. O sea, Dios se perjudicó a sí mismo. Dios entregó a Jesús para que sufriera. Dios sufrió. Pero siguió fiel a su promesa, no como nosotros. Dios entregó lo que más satisfacción le daba a su propio Hijo, lo que más felicidad le producía, su propio Hijo, Jesucristo, por causa de personas que no lo amaban, que no lo buscaban y que no eran fieles. Por causa de ti y mí y yo. Pablo, hablando a Timoteo en su carta, justamente le expresa unas palabras que para nosotros son palabras de tranquilidad, de paz, de esperanza, y que manifiestan justamente el compromiso de Dios con nosotros. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Son palabras de Dios mismo, inspiradas por el Espíritu Santo, para que Pablo la escribiese aquí y para que nosotros la escuchásemos hoy. Y nos trajeran esperanza, y nos inundaran, y entendiésemos con mayor profundidad el amor de Dios hacia nosotros. Y para finalizar, me gustaría que nos fuésemos justamente sabiendo cómo es una persona fiel. Y es así, ser una persona fiel es el resultado natural de experimentar la fidelidad y el amor de Dios a través de lo que Cristo ha hecho y está haciendo por mí y en mí. Eso es ser fiel. Ser fiel es vivir a la luz del Evangelio. Ser fiel es vivir a la luz de mi condición de perdición, pero a la luz de la condición del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios que manifiesta en mi vida. Nos levantamos y vivimos por la fidelidad de Dios. Así que espero que el Señor abra nuestros corazones a entender esta verdad, no solamente aquí, sino que se haga carne en nuestras vidas y nos ayude en esta semana a vivir a la luz de su fidelidad para que podamos ser fieles a Él. Vamos a orar. Señores, es doloroso acercarse a tu palabra y darnos cuenta realmente que nuestras propias palabras justamente son incoherentes con nuestra teología, con lo que entendemos de ti, con lo que incluso pronunciamos de ti. Y Señor, somos conscientes de esa verdad, pero por otro lado, Señor, queremos ser inundados por tu amor. Señor, queremos buscar tu perdón, Señor. Queremos llenarnos de Cristo como nuestro Salvador. Queremos que esta verdad nos rompa y nos lleve a una situación de pobreza y de humildad para que podamos verte como tú eres realmente. Eres un Dios diferente a todo lo que podemos conocer. Y, Señor, perdona cuando tratamos de encerrarte en nuestro entendimiento, cuando tratamos de pensar que tú eres como nosotros pensamos que eres, Señor, y te ponemos atributos y cosas que obviamente no tienen nada que ver de lo que tú eres, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ser fieles, no como una obligación, sino como una respuesta a lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta mañana, pero Señor, te pido que tú en esta semana, Señor, actúes con poder a través de tu palabra. Como podemos leer en Hebreo, Señor, tu palabra tiene poder. Es como una espada que atraviesa la dureza de nuestros prejuicios, de nuestras excusas, de todas aquellas cosas que nos estorban, Señor, para verte con la claridad y con la luz y ser transformados, Señor. Así que te lo pido a ti porque tú eres el que lo puede hacer. Y, Señor, contamos con tu Espíritu, así que despierta tu Espíritu dentro de nosotros. Amén. Amén.